La vida y la obra de Kafka es un ejemplo excelente de cómo resulta muchas veces más fácil desprenderse del colonizador externo que poder liberarse de aquellos mensajes que el colonizador externo inoculó en la persona. Porque ahora, desde adentro, se piensa con respecto a sí mismo lo que antes pensó el colonizador externo. Si vemos la carta al padre, ese dolor que se expresa en ella, al mismo tiempo que ese sufrimiento que va describiendo en la relación con un personaje narcisista, hay una parte en que Kafka relata cómo el padre, en un momento en que él era pequeño, lloraba pidiendo agua, quizás buscando cariño, o como él dice, para molestar o para entretenerse, el padre, no comprendiendo el estado emocional de su hijo, lo saca en camisa al balcón, cierra la puerta y lo deja afuera de la casa, por lo tanto. Y Kafka lo entiende, que eso significa que él no era nada para el padre. Eso es lo que Kafka intenta exorcizar en toda su obra. Tomemos la Metamorfosis, por ejemplo, en donde Gregorio Samsa un día descubre que se ha transformado en un bicho, en un insecto. La familia, horrorizada cuando comprueba eso, al principio lo empieza a atender, pero el padre, nuevamente furioso, le arroja una manzana que queda incrustado en la caparazón. El cuento termina mostrando todo lo que sintió Kafka en su familia. Él, transformado en ese insecto, es barrido por una asistenta de la casa y el cuento termina mostrando cómo la hermana se transformó en una adolescente esplendorosa. Tiene la misma estructura ese cuento que otro, que es El artista del hambre. Un ayunador profesional contratado por un circo para atraer la atención de los que concurren al circo. Está dentro de una jaula, ayuna, no hace trampa, pero la gente no se interesa en él. Y entonces, como la gente no se interesa en él, el dueño del circo lo reemplaza por una pantera. La misma estructura que la Metamorfosis. Alguien que no concita la atención, que pasa a ser como ser despreciable, es reemplazado en el cuento La Metamorfosis por la hermana y aquí por una pantera. Pero la obra de Kafka va mucho más allá. En el castillo, cuando él quiere llegar y que los dueños del castillo lo admitan, siempre encuentra algo que le impide llegar al castillo. Se le han dado muchas interpretaciones al castillo. Podrá ser el poder, pero podrá ser un padre que resulta inaccesible ante los deseos de Kafka de poder acercarse a él, de poder formar parte de su grandiosidad. En el proceso está toda la angustia de alguien que se siente acusado sin que en ningún momento quede claro cuál es la causa por la cual se lo acusa, cuáles son los argumentos. Mundo irracional, asfixiante, que desorienta, que es como Kafka realmente vivía. Pero si Kafka puede escribir la carta al padre, si él puede escribir El castillo, en donde hay una autoridad que no responde a sus requerimientos, si puede escribir El proceso, en donde hay una autoridad que lo acusa y lo hace sentir como si fuera un criminal sin que le dé ningunos argumentos, si Kafka puede denunciar en Un artista del hambre y La Metamorfosis cómo es visto por los demás, significa que él pudo en algún momento llegar a cuestionar firmemente a su padre. Pero Kafka se pudo desprender de lo que su padre le había inoculado. Evidentemente no. Es decir, si no hubiera sido por Max Brod, su amigo, él pidió que su obra fuera quemada. O sea, él nunca pudo valorizarse porque él se miraba a sí mismo desde la mirada del padre. Pero más aún, no solamente era con respecto a su producción literaria,
sino que él se consideraba que era repulsivo para la gente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. O sea, crítica y obra dedicada a mostrar la injusticia que había sufrido. Por lo tanto, crítica al colonizador externo. Pero él, de lo que no se podía desprender, de lo que no se podía liberar, es de las imágenes que el padre había inoculado en él. O sea, que lo que primero era exterior, el padre en su relación con Kafka, haciéndolo sentir endeble frente al padre poderoso físicamente, en Kafka ya es algo interior. Él se mira a sí mismo como el padre lo miraba. Por tanto, tan importante es poder desprenderse del colonizador externo como poder superar los efectos que esta colonización produce en que una persona pasa a mirarse a sí mismo desde esa perspectiva. Por lo tanto, poder desprenderse del colonizador interno.